predicadores, los pastores hoy están diciendo, no importa nada, Dios es amor. Sí es amor, pero sigue siendo un Dios santo y justo. Entonces ahí está, miren, ahí está, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, hay una versión que dice el hombre animal, o sea, el hombre sin Dios, aunque esté metido en la iglesia, aunque diezme, cante y haga todo. Dice, el hombre natural, o sea, el no nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Fíjate, y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir como espiritualmente. Entonces, a estos mismos corintios, Pablo les recriminó la falta de discernimiento y les advirtió del peligro de no discernir, porque algunos sí habían nacido de nuevos. Habían nacido de nuevo, pero otros no. A ellos fue a los que les dijo, examinaos si estáis en la fe. O sea, examínate si estás en Cristo. A otros les dijo, para vergüenza vuestra lo digo, pero algunos no conocen a Dios, aunque estaban ahí metidos. Entonces le recrimina en 2 Corintios 11:1, busque su Biblia. Estamos hablando del discernimiento espiritual. 2 Corintios 11:1 dice así. Estaba dura la reprensión, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, dice, toleradme. Porque os celo, tengo un celo, dice, os celo con celo de Dios. Ahora, ¿cómo nos cela Dios? ¿Que no nos quiere nada más para Él? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces, nosotros debemos de tener un celo por los hermanos, pero un celo para que sean de Cristo. No pueden andar coqueteando con otro, ni con el mundo. Entonces dice Pablo, yo los celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, con uno solo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fíjate cómo veía Pablo a la iglesia, como una virgen pura. Así quería presentar a los cristianos, por eso él se esforzaba a dar su vida, sus propios recursos, porque quería presentar a la iglesia de Corinto como una virgen pura a Cristo. A ellos fue a los que les dijo, yo de ustedes no he recibido salario, más bien otros me han dado, y aún yo mismo he gastado de lo mío, porque eran medios especiales estos cristianos. Estaban en una inmadurez tal que no discernían muchas cosas. Entonces, por eso ahí la reprensión. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo está haciendo un trabajo muy importante, porque es como diciendo, yo estoy preparando mi trabajo como apóstol, es vestir a la novia, que es la iglesia. Y Dios dio, según Efesios 4:11, a todos los ministerios, los que predican, los maestros, profetas, evangelistas, pastores, etcétera, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Para preparar a la novia para Cristo. Mi trabajo es perfeccionar a los santos, o sea, llevarlos hacia la madurez. Entonces, Dios puso a sus ministros para embellecer a la novia, no para manosearla. Muchos manosean a la novia de Cristo, que son los creyentes. Abusan de ella, meten la mano donde no deben, manosean a la novia, pero van a dar cuentas delante de Dios. Todos esos abusadores de la novia. Cuando una novia se va a casar, no se viste sola, ¿verdad que no? Porque pues imagínate el vestido ese que se ponen. Entonces ella nomás está así y la peinan Bueno, la iglesia es la novia de Cristo y nosotros los pastores tenemos que hacer esa labor de embellecer a la novia, de vestirla para el día de Jesús. Entonces Pablo decía, yo lo celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Versículo 3, fíjate lo que dice, pero temo
Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Aquí engañar significa seducción. Con su astucia sedujo a Eva, dice. Así vuestros sentidos, fíjate, ahí están, los sentidos espirituales, sean de alguna manera extraviados. Aquí extraviados significa corrompidos. Sean de alguna manera corrompidos vuestros sentidos espirituales y de la sincera o de la sencilla fidelidad a Cristo. Fíjate el versículo 4. Porque si viene alguno viene predicando a otro Jesús, pues ¿cuántos hay? Sabemos que Jesucristo solo hay uno. Pero según Pablo aquí dice que habían llegado unos falsos apóstoles predicando a otro Jesús. Hoy se predica, hay un montón de Jesuses, mira, desde el Jesús que lo pone en una patineta, hasta el Jesús que lo ponen usando su iPod, ¿sí? Allá en Guadalajara hicieron unos cartelones allí y ponían a Jesús, por ejemplo, en una patineta para que se identificara con los que patinan. O sea, hermanos, Jesús no es ningún cirquero, por el amor de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y tiene una dignidad y no debemos de rebajarla. Y todas esas maneras en que se presenta Cristo hoy es otro Jesús. Hoy hablan del Cristo, del Jesús que permite todo, que no importa, oye, pero pues yo soy homosexual. Nah, Dios ama a todos por igual. Él es amor y Él es gracia. Y es una verdad, pero también Dios sigue castigando el pecado. Oiga, si eso llevó a Cristo a la cruz, ¿usted cree que Dios va a permitir que se siga en eso? Es evidente que no, bíblicamente. Entonces, habían llegado unos falsos apóstoles y les empezaron a hablar de otro Jesús. El Jesús de hoy que nos presentan en muchos lugares es un Jesús como nacido en Hollywood, como una estrella, nada más, que tiene un lenguaje que se acomoda al gusto de la gente. ¿Sabe qué? Ese no es el Cristo de la Biblia. Hay gente que en su ignorancia y en su incapacidad de discernir dicen cosas como esas, y seguramente usted los ha escuchado y es posible que hasta algunos hayan dicho cosas como estas. No, Jesús nunca predicó así, confrontó, Él es amor y Él siempre habló con mucho amor. ¿Qué Biblia está leyendo? Porque el Cristo que yo veo en la Biblia, ese les decía sepulcros blanqueados. Les decía, dile a aquella zorra que, ¿se acuerdan? A los fariseos no los bajó de sepulcros blanqueados. Cuando llegó aquella mujer al pozo, cuando llegó Jesús al pozo de Jacob, ¿se acuerdan? Que hay aquel diálogo de que si me das agua y yo te doy agua viva, entonces aquella dijo, pues dame de esa agua. Jesús inmediatamente va a la raíz y le dice, ok, ¿quieres de esa agua? Sí, dame de esa agua, pero no tengo que venir otra vez acá. Dice, ve, llama a tu marido. ¿Qué tenía que ver el agua con el marido? A ver. Para los que dicen que Jesús no confrontaba el pecado, por el amor de Dios, hermanos, ese ha sido el gran pecado de la iglesia de hoy. Ya no se predica en contra del pecado, se tolera el pecado. Mientras que Pablo dice, yo no les dije que se juntaran a los mismos corintios, a esos corintios eran tremendos. Dice Pablo, yo les dije que no se juntaran, que no se alejaran totalmente de los fornicaros, adúlteros, borrachos de este mundo. En ese caso es necesario salir del mundo. No, más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano, que sea adúltero, borracho, idólatra, con el tal... ¿Qué? Qué falto de amor era Pablo, ¿verdad? ¿Se hace eso hoy? Al contrario. ¿Por qué? Porque se ha desvanecido la esencia del Evangelio, que es Cristo murió en la cruz para liberarnos de la esclavitud del pecado.
Entonces, al no predicarse en contra de eso, pues la gente no nace de nuevo. ¿De qué se arrepiente? Sino, si la fe para arrepentimiento viene por oír la palabra. Entonces, al ser atraídos por mensajes que no tienen que ver nada con la salvación, mire, si ponemos allá afuera, o sea, si hubiera anunciado, venga a recibir éxito financiero, no hombre, el estadio de los Tigres no nos ajusta. ¿Cuándo han visto un evento donde pongan una manta y en una iglesia, todos los adúlteros vengan a ver cómo pueden dejar ese pecado? ¿Cuándo? A ver. No, porque eso no vende. Eso no atrae. Pero que Dios bendiga tu negocio. Eso, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. No tengo marido. Y fíjate, Jesús le dice, no, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. 6, era tremenda esa señora. Y la confrontó con su pecado, ¿sí o no? Entonces, Pablo estaba preocupado porque dice, ustedes han sido seducidos, sus sentidos han sido extraviados. ¿Por quiénes? Por falsos apóstoles. Ahí está el asunto. Ellos habían aceptado a otro Jesús. Sigo en 2 Corintios 11:4. Pero si viene alguno predicando a otro Jesús del que os hemos predicado. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué Jesús predicas tú? ¿Cuál Jesús estás predicando tú? Si tú quieres saber cuál Jesús estás predicando, analiza todos tus mensajes, o todo lo que has escrito, todo lo que hablas acerca de Jesús, y compáralo con los evangelios, con la palabra de Dios. Y ahí te vas a dar cuenta qué Jesús estás predicando. Si al Jesús de Hollywood o al Cristo crucificado. Como decía Pablo, yo no quise saber otra cosa, ni predicar, ni hablar de otra cosa, más que a Cristo y a este crucificado. O sea, el sacrificio de Cristo. Es el meollo, hermanos. Es el punto medular. Entonces dice, sigo leyendo el versículo 4, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro espíritu. Hoy se habla de unción de finanzas. ¿Qué es eso? Yo tengo la unción de finanzas. Yo entiendo a qué se refieren, ¿no? O sea, se refieren a que yo tengo la unción de finanzas, que te pongo la mano y tú vas a hacer mucha lana, mucho dinero, pero antes te tienes que mochar conmigo. Claro. Estos son bien listos estos. Y la gente bien ignorante. Y hacen mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Qué tremendo. Entonces, dice, ustedes reciben otro Jesús, otro espíritu. Dice, o reciben otro evangelio. Otro evangelio. Pues ¿cuántos hay? Sabemos que solo hay uno. El genuino, el real, el que Pablo predicaba. Pero ellos habían recibido otro evangelio, que el que habéis aceptado, dice, bien lo toleráis. O sea, aquí era un regaño, una confrontación seria de Pablo, porque decía, yo me temo que he trabajado en vano. También le dijo a los Gálatas, es que la cosa está tremenda. Hay una oración que a mí me impacta mucho, que está en 1 Reyes 3:9, cuando Salomón llega al trono, entonces pues Dios le dice, pídeme lo que quieras. ¿Qué? Si Dios te dijera a ti, pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías? La casa de mis sueños, el auto 0 kilómetros. ¿Qué le pedirías al Señor? Así sinceramente. Hoy a la gente en las iglesias se les enseña a pedir solo lo material, solamente cómo obtener las riquezas del mundo. Pero vean esta oración, 1 Reyes 3:9, está orando Salomón y dice, da pues a tu siervo corazón entendido. ¿Para qué? Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande?
Hoy muchos pastores, muchos ministros de Dios, sus oraciones son